Social 62 es un podcast creado por estudiantes de Psicología de la Universidad de Guanajuato con la finalidad de difundir los 14 derechos sexuales de adolescentes y jóvenes de la cartilla de la Comisión de Derechos Humanos, mediante los 4 ejes de identidad sexual, dignidad sexual, educación sexual y libre de discriminación. Me da gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Sabrina Cárdenas y junto con Alexia Martínez en este tercer y último episodio dentro del eje de la dignidad hablaremos sobre el derecho al disfrute del sexo. Efectivamente, Sabrina. Quizá el título de este episodio parezca un poco escandaloso, pero tiene un porqué y lo explicaremos más adelante. Pero antes de comenzar, hagamos un breve recordatorio del porqué de este podcast. Estoy de acuerdo. A lo largo de estos episodios hemos estado hablando sobre los 14 derechos que se encuentran dentro de la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes publicada en el 2016, la cual va dirigida precisamente a ellos, con el objetivo de favorecer su reconocimiento. Si les interesa conocer más sobre ellos, les invitamos a continuar escuchando el podcast. Como ya les había mencionado, hablaremos del derecho al disfrute del sexo. Puede que el título de este episodio les haya causado ruido, puede que no, pero ¿realmente existe un derecho para disfrutar el sexo? Así es, Sabrina, tenemos derecho a disfrutar del sexo, pero no solo a eso, sino que tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Estamos de acuerdo en que en la actualidad se habla mucho de temas relacionados directamente con el sexo. Es verdad, en las canciones, en las series, en las películas, en prácticamente cualquier medio de comunicación, hemos podido alguna vez observar y escuchar que se habla sobre el sexo. Pero no siempre sabemos a qué se refiere cuando decimos sexo y cuando decimos sexualidad. A veces simplemente se da por hecho que los conceptos son básicos, que se tienen claros y que no necesariamente se necesita explicar. Sin embargo, la realidad es que nunca está de más volver al origen, sea para reafirmar o para adquirir un nuevo conocimiento o quizá para ayudar a salir de un error. Sexo y sexualidad no son lo mismo. Por supuesto, es importante aclarar antes estos dos conceptos que luego pudieran generar confusión antes de desglosar este derecho. La mayoría de las veces ambos términos se utilizan en forma indiscriminada, sin embargo hay muchas diferencias entre estos dos conceptos. Así es, la palabra sexo se refiere a las características anatómicas y fisiológicas que nos diferencian en hombres y mujeres. Y la sexualidad es una forma de expresión integral de los seres humanos en sus procesos tanto biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Incluye el sentido de la identidad, la preferencia sexual, la intimidad, las relaciones interpersonales y el intercambio afectivo en la relación de pareja. Exactamente, por eso la Cartilla de Derechos Sexuales dice que tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad y vivir cualquier expresión sexual, erótica o de género que elijamos, siempre que sea con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas y acorde con nuestras facultades en evolución, como práctica de una vida emocional y sexual plena, protegida y placentera. Además, el Estado debe garantizar que el ejercicio de este derecho sea libre de presiones, discriminación, inducción al remordimiento o castigo por ejercer o no actividades relacionadas con el conocimiento, exploración y disfrute de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Ahora que mencionas esto de que el ejercicio de la sexualidad debe ser libre de presiones, creo que deberíamos hablar más adelante sobre un concepto también muy importante, que es el consentimiento. Me parece bien, pero antes continuemos definiendo los conceptos que abarca la sexualidad como el género, el cual es la definición histórica social del comportamiento y la respuesta sexual en roles masculinos y femeninos determinado transculturalmente por diferencias en creencias, actitudes, valores y prácticas sexuales. O la identidad sexual, que suele confundirse con el género, pero es la imagen personal con la que se identifican y definen los hombres y mujeres, determinando la expresión social de su sexo, sexualidad y género. Como la sexualidad, la identidad sexual contempla lo fisiológico, lo psicológico y lo social,
por lo que es susceptible al cambio, es decir, la percepción de lo que somos no se mantiene inmutable. Entonces pareciera que todos estos conceptos están conectados de alguna forma, y sí, efectivamente lo están, pero no por eso la sexualidad es de un color u otro. Existe una gran diversidad de expresiones de esta. Sí, como la orientación sexual, que es la expresión afectiva de los vínculos emocionales en la sexualidad, de las cuales hay muchísimas, y las que más escuchamos son la heterosexualidad, la homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad y demisexualidad. Pero también existe la lisexualidad, autosexualidad, androsexualidad, polisexualidad y la asexualidad. Finalmente, la expresión del erotismo, el cual se refiere a la experiencia subjetiva de placer sexual en sus 4 fases, deseo, excitación, orgasmo y resolución, está también relacionada con la conducta sexual que describe la elección libre de otras personas con las que se mantienen encuentros íntimos en función de intereses y circunstancias concretas de cada cual en cada momento de su vida. Entonces, efectivamente, tenemos derecho al disfrute del sexo. Ahora me parece importante hablar sobre un tema que ya hemos metido a la conversación, que es el término consentimiento. Claro, el consentimiento básicamente significa estar activamente de acuerdo con realizar cualquier actividad sexual con una persona, ya sea físicamente o a través de medios digitales como es el sexting. La actividad sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual. Es correcto, Sabrina. El consentimiento es de acuerdo mutuo, que se da antes de realizar cualquier actividad de índole sexual, por lo que es importante ser honesto sobre si se desea participar en dicha actividad o no. Esto último nos permite establecer nuestros límites personales y respetar los de otras personas con los que se decida disfrutar la sexualidad. Siempre debe preguntarse y asegurarse si los límites que tú o la otra persona propongan son claros. También es importante no dar el consentimiento por sentado. Cada vez que se realice cualquier actividad sexual debe pedirse una sola vez, no basta. Y recuerda que el silencio no es una respuesta. Además, existen leyes que indican quiénes pueden dar consentimiento y quiénes no. Por ejemplo, las personas ebrias, drogadas o inconscientes no pueden consentir en tener relaciones sexuales, e incluso las personas menores de edad no pueden consentir una relación sexual con una persona mayor. Muy importante este último dato que mencionas. Ahora mencionaré brevemente cuáles son las características del consentimiento. Este se da libremente, es entusiasta y específico, se brinda estando informado y finalmente, y la más importante, es reversible. El consentimiento es esencial para el disfrute del sexo. Sin este, recordemos que la actividad sexual es agresión o violación. Y como mencioné anteriormente, el Estado debe garantizar que el ejercicio de este derecho sea libre de presiones, discriminación, inducción al remordimiento o castigo por ejercer o no actividades relacionadas con el conocimiento, exploración y disfrute de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. La información que mencionamos anteriormente resulta esencial no solo en el ejercicio continuo de nuestra sexualidad, sino en temas como la violencia sexual. Y disfrutar del sexo de forma segura y consensuada debe ser un paso más para el disfrute continuo de nuestra sexualidad. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les recomendamos continuar informándose y visitar en línea la cartilla de los derechos sexuales de niños y adolescentes de la CNDH. Esperamos que les haya sido de ayuda y les invitamos a seguir escuchando este podcast dedicado a los derechos sexuales. Esperemos que hayan disfrutado de este eje sobre dignidad sexual. No se olviden de revisar el contenido que se estará compartiendo por este medio. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Sabrina Cárdenas y Alexia Martínez, ambas alumnas de Psicología por la Universidad de Guanajuato.